Delgado. Son las 6:40. Seguimos tomando llamadas. Diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes, Esteban. Le habla Manuel. Una pregunta ahí a don Álvaro. Don Álvaro, ¿era verdad que Rafi Trujillo ya a los 7 años era general? Bueno, sí, Trujillo crió mal a su hijo. Por eso lo mandó, por ejemplo, ya un general a estudiar a una academia militar de Estados Unidos, la Academia de Kansas City, que era una de las más prestigiosas. Y allí lo quemaron. Este hombre no da para eso. Y cuando regresó al país, vino en el yate borracho de alcohol y de drogas, ¿verdad? Y Trujillo subió al yate a recibirlo, agarró un trago y dijo: brindo por el hombre de trabajo, al tiempo que le daba un bastonazo a uno de los principales amigos de Rafi Trujillo. Pero sí, es cierto, lo llevó por mal sendero a los 7 años, y que era un general, y en poco tiempo ya era teniente general. Trujillo no supo criar, ¿verdad? Todas las cosas que hizo para que su hijo se superara eran cosas fáciles de superar y fáciles de decirle a la gente: haz lo que tu hijo le dé la gana. Y ahí lo hundió. Diga usted ahora su nombre y su pregunta. Sí, una pregunta a don Álvaro. Don Álvaro, William Wallace ha sido el logro más grande de un soldado alcanzar libertad de un país, Escocia, a nivel mundial. Luis. William Wallace, dice él, don Álvaro. William Wallace, no, usted está equivocado. Fue un revolucionario, un libertador de su pueblo, ¿verdad? Un luchador por los intereses de Irlanda, que después sería la Irlanda del Norte, que logró separarse del British Empire. Pero así es que usted debe hacer la pregunta: ¿quién era William Wallace? Y si era un patriota que lo demostró en el campo de lucha y murió fusilado por los ingleses. Así se entiende la gente lo que usted está preguntando. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes. Gracias, buenas. Juan, Santo Domingo Este. Don Álvaro, ¿por qué a Peña Gómez le decían el trípode? Bueno, esa es otra expresión racista, de que el trípode, porque era dominicano, era descendiente de haitianos y era negro. Hay un trípode que no podía superar el pobre Peña Gómez. Su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buenas tardes, Álvaro. Hablando de revolucionario, ¿quién fue Francisco Alberto Camaño y cuál fue su legado que dejó para la República Dominicana, por favor? No, él dejó una idea, un planteamiento, una lucha de sectores oprimidos, porque también no eran las Fuerzas Armadas. El coronel Camaño, ¿verdad?, era un patriota y era un hombre de avanzadas ideas. Por eso el movimiento constitucionalista encontró en él un gran apoyo, ¿verdad? Pero les repito que no hay duda de que el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño era una figura notable del estamento militar dominicano, reaccionario, conservador y obediente de Estados Unidos y de la oligarquía criolla. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Baje su radio, por David favor. Vargas, Toronto, Canadá. De Toronto, diga. Yo quería saber si es verdad que Peña Gómez hablaba 8 idiomas. Yo no podría decirle eso, ni que sí, ni que no, ¿verdad? Porque era un intelectual de primera categoría. Ahora, 8 idiomas son muchos. Yo diría que había que tener más tiempo vividos en este planeta para aprender 8 idiomas. Tenía talento para aprender 20, pero no creo que José Francisco, que tenía tantas responsabilidades, tantos deberes que cumplir como patriota a carta cabal, pues aprendiera en tan poco tiempo 8 idiomas. Usted me permite dudarlo y decir que el que hable así está exagerando. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro. Mi nombre es Bobby Radio de Puerto Rico.
Don Álvaro, mi pregunta es, me gustaría que me hablara de esos tres amigos suyos. Antonio Martínez el Árabe, José Manuel Guzmán de Chan, Manenén y Fulin Chan. Tres figuras notables de la lucha libre de otras épocas. Yo fui amigo de todos ellos. Te mencionó ahí, se me olvidó, a Antonio Martínez, el Árabe, como le decían. Está también Fulin Chan, el hombre de la yugular, ¿verdad? Y también está uno de los dos hermanos Guzmán, que fueron notables dentro de una lucha libre científica y al mismo tiempo bella, al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí se definen las cosas de estas dos grandes figuras del deporte dominicano. Su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Sí, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Ilustrísimo don Álvaro. Mi pregunta es la siguiente, Ernesto de Santiago. ¿Fue una coincidencia o los unió el ideal que coincidieran en el movimiento constitucionalista los coroneles Lora Fernández, Fernández Domínguez, Montearache y el coronel Camaño? Sí. Tenían el mismo pensamiento, el mismo deseo de actuar, la misma intención y también el mismo deseo, ¿verdad?, de que las Fuerzas Armadas Dominicanas fueran una verdadera institución libre y no manejada por tres caudillos militares dominicanos y mucho menos manejada por organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, que usted tiene razón. Esos cuatro hombres que usted ha mencionado, cuatro hombres extraordinarios, pero eran también cuatro grandes patriotas que en un momento dado supieron cómo defender la patria y el deterioro de las instituciones a las cuales se habían sometido. Adelante, diga usted ahora su nombre y su pregunta. Sí, buenas tardes. Dos preguntas para el señor don Álvaro. Hola, Manuel. La primera es si fue un error para el grupo que secuestró el coronel Corolo y no lo debieron hacer. Y la segunda, ¿por qué se mencionaba más a Ramfi que Radamés como hijo de Trujillo? Bueno, porque en primer lugar, recuerde que Radamés era un insignificante. Radamés, tanto así que el papá nada más lo pudo llevar a capitán. No tenía razón de ser. No hay comparación posible entre Ramfi, que Trujillo lo veía como su sucesor y no lo era. Después usted menciona a otros oficiales de las mismas ideas, de la misma mentalidad, una mentalidad superior, y oficiales que estaban cansados, hastiados, hartos de servirle a organismos de inteligencia del extranjero. Don Álvaro, él también pregunta si usted considera que fue un error el secuestro del coronel norteamericano que se produjo durante Donald Joseph Crowley. Excúseme que me diga. Gracias, Esteban. Sí, efectivamente, fue un error, fue una provocación al imperio, una provocación al sistema de espionaje del imperio, una provocación del estamento militar del imperio, haber raptado, haber secuestrado a un coronel de los norteamericanos que se consideraban invencibles, ¿verdad? Raptados, ¿verdad? Por lo que ellos consideraban un grupito de delincuentes que eran a la vez patriotas que habían demostrado su patriotismo en muchas acciones. Ahora, en un momento dado, se confundieron, ¿verdad? Y creyeron que podían desafiar al imperio. Y eso no da buenos resultados. Y no los dio. Eso provocó el exterminio de un sector importante de la izquierda dominicana. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos tomando llamadas para don Álvaro Arbelo. Adelante, Francis.